gusto y qué privilegio estar una vez más con ustedes, amigos y amigas del programa Íntimo. Y como siempre, mi nombre es Efraín Gómez, ya que estoy aquí dispuesto de compartir una vez más este programa con el propósito de levantar el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y de verdad, para mí es un privilegio, de verdad. Bueno, antes de continuar, me gustaría leer un versículo de la palabra del Señor para que así podamos glorificar al Señor en todo lo que hacemos. Dice Salmo 115 de esta manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Es el propósito de Íntimo, es darle gloria a Dios por todo lo que estamos haciendo, de glorificar su nombre y que el mundo sepa que Dios sigue siendo real y que para Dios no hay nada imposible. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría introducir a nuestro invitado especial del día de hoy. Y de verdad, para mí es un gusto compartir con un gran hombre. Hemos escuchado de su labor, de su trabajo, y el equipo Íntimo dijo: vamos a tener con nosotros nada más y nada menos a Marco Vázquez desde Oakland, California. Así que, hermano Marco, bienvenido aquí en Íntimo con Efraín Gómez, y de verdad será un gusto conocer tu corazón, tu testimonio y por supuesto también las experiencias, como Dios está trabajando en tu vida. Así que bienvenido en Íntimo, hermano Marco. Gracias al equipo de Íntimo por tomarse minutos y tomarme en cuenta también estar en tu programa, en el programa y todos los que nos ven a nivel mundial y en nuestros países y aquí en Estados Unidos. Pues es un gusto compartir con ustedes y les doy las gracias por tomarme en cuenta en su programa, y aquí estamos. Amén. No, es un gusto, hermano, de verdad. Como dije hace un momento, el equipo estaba diciendo, bueno, un día de esto vamos a tener a Marco, que vamos a compartir. Es un paisano, es un hermano que el Señor lo está usando en el llamado, en el ministerio, pues en el reino de Dios, ¿verdad? Y de verdad, y será un gusto conocer tu corazón, hermano Marco. Así que damos la bienvenida, pues, en Íntimo. Me gustaría conocer, mi hermano, para que conozcan nuestra gente dónde es Marco, porque es muy importante conocer dónde es Marco, y ahora mismo pues a su familia, todo eso. Hay que conocer su corazón, hermano Marco, y su vida personal, ¿verdad? Pues yo soy de San Martín, Zacatepeques. Yo nací ahí, en ese pueblo tan hermoso y tan bello. Tengo mucha historia, tengo muchos recuerdos de mi pueblo, porque es la tierra que me vio crecer. Y wow, creo que hay muchas cosas que hablar y que compartir. La experiencia que tuvimos los que somos de San Martín, que Dios nos dio la bendición de nacer en ese hermoso pueblo, un pueblo muy impactado por el Evangelio. A veces se ha escuchado algunas veces de Almolonga, pero creo que San Martín tiene una historia tan fuerte en el cristianismo. Y Dios me dio esa dicha de nacer en ese pueblo, y soy paisano de ustedes. Tengo muchos conocidos que últimamente los estamos conociendo a través de estos medios, y yo radico ahorita pues aquí en California, pero hay muchas cosas que platicar de ese hermoso pueblo. Yo soy de San Martín, Chile Verde. Chile, que viva San Martín, Chile Verde. Y qué tremendo, ¿no? Conocer, y ahora compartimos, aunque no podemos estar físicamente como hermanos ahí, como paisanos, pero a través de este medio, ¿verdad? Que podemos compartir y conocernos. Y bueno, quiero enfocarme, hermano, acerca de su familia. Cuando usted era niño, cuando usted era jovencito por ahí, usted viene de una familia que conoce el cristianismo, conoce la palabra del Señor. Eso me gustaría escuchar ese testimonio suyo. Así, claro. Fíjate que es muy importante tu pregunta, porque tengo muchos recuerdos de niño y también de mis padres, de mis familias. Mi padre se llamó Martín Vázquez Gómez. Es una persona que amó mucho al Señor durante su vida, en su ministerio. Y te cuento que mi padre pues fue uno de los pioneros, de los primeros que sirvieron al Señor, que ayudaron a levantar la obra de Unción Betania desde el principio. Y te cuento que mi padre fue un líder, y también mi padre fue músico, uno de los primeros músicos, fue un anciano, parte del presbiterio de la iglesia de Unción Betania por mucho tiempo. Y eso es mi historia, eso es lo que yo me acuerdo, que todo el tiempo pues
Yo crecí en una familia cristiana. Tengo un tío que ejerce más de 40 años de ministerio profético, también como lo conoce muy bien como Miguelito. Él es mi tío y también es parte del círculo de mi familia. Es hermano de mi papá y wow, ¿qué te puedo contar de mi familia? Doy gracias a Dios que una de las cosas que nos enseñaron desde un principio fue el Evangelio. Gracias a Dios no conocimos otros caminos extraños. Fuimos introducidos directamente en este camino y creo que de niño pues tenemos muchas experiencias cuando nuestros padres son cristianos, y mi madre pues también que se llama María Jiménez, que sirvió más de 40 años en el ministerio de las diaconisas y fue un líder, una mujer líder, una mujer que luchó y hasta el día de hoy todavía, gracias a Dios que ella vive todavía, y lo llaman a ella para estar ahí con ella, solamente como una figura de consejo por sus canas, la cual realmente sus consejos, pues su testimonio como cristiana, pues a mí me ha impactado mucho, y eso soy yo, esos son mis padres, y luego pues el resto de mi familia, todos somos cristianos igual, crecimos en ese camino. No, muchas gracias, Manuel. Qué lindo, ¿no? Al saber la historia y el legado que dejan nuestros padres en nuestra vida, y eso nos ayuda mucho de seguir adelante y ver que Dios no ha cambiado, ¿verdad? Y bueno, quizás a alguien que va a ver este video dirían, bueno, a Marco le va muy bien porque, bueno, viene de una familia cristiana, sus padres lo inculcaron en la fe y por eso el hombre está parado como está. Pero no sabemos la historia de Marco. Me gustaría, Marco, que me cuentes un poco de tu juventud, como cuando estamos hablando cuando tenías 16 años, 18 años. ¿Cómo fue esa etapa tuya? Porque quizás enfrentaste un momento difícil a la juventud. ¿Por qué pregunto esto? Porque este programa también van a ver los jóvenes, ¿no? Y el joven dice, pues eso le va bien porque seguramente vivió tranquilo este hombre y no tiene una historia. Pero me gustaría escuchar de ti, hombre, ¿cómo fue tu juventud? Sí, claro que sí, Efraín. Fíjate que cuando yo era niño, tengo muchos recuerdos del cristianismo que tuvimos en casa, pero cuando uno va creciendo, uno entra a la edad de adolescente y luego entra a nivel de juventud, pues creo yo que como todos a veces uno comienza como a querer explorar el mundo de afuera, y yo la verdad desde un principio, es cierto, yo crecí con mis padres, pero llegó un tiempo cuando yo era joven, te quiero compartir algo. Cuando yo era joven, a mí me gustó explorar el país, me gustó explorar fuera del país. Incluso antes de venir aquí en este país yo había entrado a El Salvador, a Honduras, y tenía una meta de llegar a Costa Rica. Y una de las formas que yo pensaba era explorar el mundo y por viajes, por negocios. Pues te cuento que uno de mis hermanos, mi hermano mayor, fue uno de los primeros negociantes para introducir una camionada de verdura de San Martín a El Salvador. Pues de eso me puso a cargo a mí para trabajar con él, ¿me entiendes? Entonces él me inculcó mucho tanto el negocio, y también pues tengo muchos recuerdos de él, que él también fue un pionero en el Evangelio. Y pues de joven yo creo que por un momento yo me aparté del camino del Señor, y luego pues llegó un tiempo donde uno vuelve, donde uno conoce de que uno no puede apartarse. Por eso yo hoy en día miro a jóvenes que a veces andan un poco en rebeldía o no están bien centrados en el camino del Señor, y mucha gente o los mismos padres pierden la esperanza hacia ellos. Pero yo quiero decirte algo, que lo que a mí me impactó bastante, a pesar de mi condición que me miraba mi padre, la condición que me miraban mis tíos, siempre me decían de que yo era un siervo del Señor. Le he contado de mi tío Miguel, el profeta. Siempre pasaba en la casa de mi padre 2 veces por semana. Pues me acuerdo por el negocio que él tenía, que iba de casa a casa, pero al final de su recorrido o de su venta, pasaba en mi casa, y créanme que siempre le gustaba orar por la familia, y cuando llegaba conmigo, siempre decía, así dice el Señor, así dice el Señor. Me grabé las profecías de él,
decía las profecías, me los grabé y dijo, ya va a decir esto y esto y esto, me lo repetía una y otra vez. Pero a pesar de eso, llegó un tiempo donde yo me quería apartar del camino del Señor, pero el Señor, por su palabra profética, por eso yo creo mucho en la palabra profética, tengo muchas cosas que contarte a nivel profético, pero esa palabra a mí me sostuvo, a mí me introdujo dentro del camino del Señor, no me soltó esa palabra. Por eso es muy importante, creo yo, que como uno de joven, yo me acuerdo un día de que yo comencé a declarar la palabra que escuchaba cuando me sentía muy mal, y esa palabra me hizo regresar, porque la palabra del Señor es espíritu. Me hizo regresar y me hizo entender más del camino del Señor. Me gustaría también, Marco, acerca de su experiencia con el Señor, cuando era joven, todo, claro que sus padres pues servían al Señor, todo, y ahora, ¿cuál fue su experiencia con el Señor? ¿Cómo fue su experiencia en esos tiempos cuando se entregó totalmente pues al Señor, verdad? Que es una decisión muy personal. Wow, es una pregunta muy buena y muy profunda para mí. En mi adolescencia y mi juventud, realmente me acuerdo cuando tenía entre 8 a los 12, 13 años, el mundo espiritual estaba abierto ante mis ojos. No lo entendía, no podía contarle a alguien porque quizás no tenía respuesta para mí, pero era una experiencia muy marcada, incluso yo he escrito en mis diarios, todo lo que he vivido. Realmente en San Martín yo le llamo así que es un pueblo con un campo dimensional espiritual muy fuerte, con lo cual si alguien tiene un discernimiento espiritual va a entender de que ese lugar es un lugar clave. Tú sabes que en la Biblia nos enseña de que hubieron montes donde Dios se adueñaba de los montes, y realmente esos montes significa que son un campo dimensional. Por eso en San Martín, en cierta forma, mucha gente lo busca, las montañas, hablando de Laguna Chicabal y puntos estratégicos muy fuertes. Y yo me di cuenta que desde cuando estaba joven miraba y escuchaba muchas cosas en el mundo espiritual. El mundo espiritual estaba abierto. Eso fue una de mis experiencias fuertes con el Señor, pero también una de las experiencias que tuve fue un día donde un personaje se me presentó allá ¿cómo se llama? En San Martín, y este personaje venía normal, como un hombre, pero me di cuenta de que no era cualquier hombre, y cuando yo lo vi, para no espantarme, él se sonrió y me dijo: la paz sea contigo. Era que había entrado una fuerza de luz muy fuerte dentro de mí que no me hizo correr ni tener miedo a esa experiencia, a la voz. Y luego lo que me dijo fue esto: dijo, pertenezco al templo de Elohim. Imagínate en aquel tiempo, ¿qué será eso? ¿El templo de Elohim? El templo de Elohim. Y pues la verdad, eso estaba muy lejos. No lo entendí hasta los 14 años después que Dios, cuando me hizo activar esa manifestación a nivel profético, pues la verdad, lo que estaba diciendo, pues yo desciendo de la casa del que crió el mundo, del creador del universo, del creador de todas las cosas. Porque cuando tú lees en Génesis 1:1, dice que crió Dios los cielos. La palabra Dios ahí habla de que Dios no es un nombre. Dios, la palabra que se le da en el original es Elohim. O sea, estando en Guatemala escuchaste esa palabra. Exacto. Oye, así que entonces no fue una experiencia muy tremenda, ¿verdad? Fíjate, Marcos, ese es el propósito de Íntimo, ese es el propósito de esta plática contigo, porque yo algo estoy aprendiendo, y seguramente nuestra audiencia también están aprendiendo de su experiencia, porque es algo que, como dice, no sabías qué significaba, qué quería decir la palabra Elohim, pero el Señor estaba revelando. Ahora que con el tiempo, ahora entiendes qué quiere decir Elohim. Realmente eso, cuando yo descubrí esto, lo que significaba, entonces
dije, bueno, si el Señor me permitió ver esta manifestación, yo quiero que Él vuelva y me enseñe. Y así fue, pero eso será en otro capítulo. Como le dije en ese momento, te lo garantizo, el próximo programa vamos a hablar especialmente del ministerio profético, porque eso es muy profundo, tremendo esto. Ahora, conforme el tiempo usted aceptó al Señor, ahora actualmente, ¿dónde está sirviendo? ¿Actualmente en qué iglesia usted se congrega? Me gustaría pues que comparta con nosotros aquí. Sí, muy bien. Mira, Dios nos ha permitido con mi esposa trabajar acá con los pastores Delia y Santiago Huitrón. Ellos tienen un ministerio acá en Oakland, California, cerca de la bahía de San Francisco. Dios nos ha permitido trabajar con ellos. Yo formo parte del liderazgo del equipo pastoral y también pues tengo a cargo 7 células o 7 reuniones que hacemos en casas. Entonces nosotros acá tenemos la visión de trabajar con el equipo de celulares, o sea, donde tenemos clases bíblicas y enseñanzas bíblicas en las casas y se juntan entre 8, 10, 12, 14 personas. Y gracias a Dios nos ha permitido el Señor de tener 8 células que hemos trabajado y el pastor nos ha encargado de trabajar con ellos, donde nosotros comenzamos de cero y gracias a Dios hasta ahorita pues Dios nos ha bendecido con 8 células y también formo parte del equipo profético de la congregación, en lo cual hay muchos profetas en casa, una semilla profético por la gracia del Señor, hay bastante, y por lo mismo de lo que se ha creído, lo que se ha buscado y se ha caminado, y también soy parte del liderazgo, por supuesto. Yo y mi esposa trabajamos juntos en todo esto, y eso es Marco, y vivimos acá en Oakland, trabajando, amando la ciudad, bendiciendo la ciudad, en lo cual tenemos asignaciones por Dios de subir en las montañas, de salir fuera de nuestra ciudad, y de hecho el Señor nos permitió comprar un autobús en el año pasado con el equipo de los pastores, y ahora tenemos misiones donde ir a interceder y a hacer oraciones en puntos claves de todo el estado. Bueno, servir a Dios simplemente ir a la iglesia, terminando el culto, se acabó todo, disfrutar la vida, pero no ven quizá detrás a ningún líder el precio que se paga, no con dinero, sino que, como le dije, un momento espiritual, físico, mental, familiar, y no sé si usted ha pasado en ese momento, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, yo creo que la lucha es continua, esto no se acaba. Esto, la verdad, si hablamos de precio, yo creo en esto, Efraín. Uh-huh. Cuando Dios te quiere dar y te quiere avanzar para conocer sus secretos, su reino, su poder, su soberanía, lo que hay en su corazón, eso va a ser muy peleado acá en la tierra. Uh-huh. Porque sabemos que hay alguien que no quiere que se escuche lo que hay en el corazón de Dios. Aún más, los oídos de la gente están pesados, el corazón se ha engrosado, dice la Biblia, de tal manera que cerraron los ojos de sus profetas. Entonces, todo eso uno tiene que pelear y romper muchas cosas que se nos viene, tanto personales, familiares, ministeriales. Yo creo que la vida cristiana, como dice en una de las escrituras, que solamente una generación que tenga la agacidad, que tenga la fuerza para arrebatarla y conocer más allá de un cristianismo normal. Entonces, yo creo que constantemente tenemos que nosotros pelear la buena batalla, como dice Pablo, y estar firmes, y también conocer y profundizar en la palabra del Señor. Eso es muy importante para que no retrocedemos lo que hemos atrás de todo aquello que hemos logrado. Entonces, ahora bien, creo yo que esto se trata de no solamente tampoco de persecución, de guerra, porque fíjate, cuando una persona pasa por una prueba,
te aseguro que esa persona va a recibir, y si pasa esa prueba, sea un desierto, sea una prueba de cualquier índole, si lo pasas, número uno, te dan un mérito espiritual, y esa persona tiene un poder en el mundo espiritual, y esa es la bendición de cada prueba, de cada lucha. Por eso, si alguien me pregunta a mí, ora por mí porque quiero salirme del desierto, le digo, ¿por qué quieres salirte del desierto? El desierto es de nosotros, porque ahí no se nos hincha los pies, ahí el orgullo no se lo sube a uno, ahí el ego no se lo sube a uno, ahí ¿cómo se llama? El mejor líder, o el mejor pastor, o el mejor apóstol, el mejor profeta, ahí no se le sube a uno, porque el desierto es un lugar de aprobación de Dios hacia uno. La persona que entiende esto va a entender, va a entender, porque ese es el punto, como dijiste hace un momento. En este tiempo, en esta generación, se necesitan jóvenes o personas que sigan haciendo con ese agaz, que estén seguros de ese llamado. Y como te dijo, y tenemos que pasar en ese desierto, porque ahí nos pulen el carácter, se puede decir de esa forma, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Y yo sé que usted es un hombre que busca a Dios ahí. Es que, ¿sabes, Efraín, que en el desierto tenemos la columna de fuego? En el desierto tenemos también la nube durante el día. ¿Quién no quiere tener la nube? ¿Sabe? La nube representa toda la operación angelical de Dios. Y la columna de fuego representa la misma presencia de Dios con su pueblo. Por eso Jesús, cuando vuelve con el poder del Espíritu Santo, no vuelve de una ciudad, no vuelve de Jericó, no vuelve de Jerusalén. Dice que vuelve del desierto con el poder del Espíritu Santo. Un Juan Bautista, cuando sale, dice, no fue a una universidad, y no estoy diciendo que está mal ir a una universidad, pero ¿de dónde salió? Del desierto. Y venía en el poder y en la operación del espíritu de Elías. Y eso no se ha caducado, eso está vigente. O sea, esto es algo que hay que entrarse en otra palabra, en la barrica de lo espiritual, ¿verdad? De lo espiritual. Así es. Qué tremendo, qué tremendo. No, muchísimas gracias, Marco, por compartir esa experiencia. Y creo que hay mucha gente que nos van a ver y quizás van a decir, bueno, esto es fácil, pero ahora cuando pasen pruebas, paso un proceso, o cuando yo tengo que entregarle, tengo que estar dispuesto de buscarle, es ahí mucha gente está por vencido, y especialmente en el ministerio profético, en el ministerio de liderazgo, hay que estar ahí antes y ir de ahí después cuando se vayan todos, y esa es la gente que no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Las personas que desean un ministerio, pero no saben el precio por detrás, y eso es algo importante compartir esto. El tiempo, hermano, no nos alcanza, pero me gustaría terminar esto con usted, hermano, porque tenemos un tiempo limitado acá en el programa, pero me gustaría, hermano Marco, que termines haciendo una oración por esas personas que tienen un llamado muy especial de parte de Dios, pero quizás dice, no, me cuesta a mí entrar en ese mundo, me cuesta a mí de buscar a Dios, pero me gustaría que declares unas palabras proféticas que restaure las vidas cuando vean este video, porque este es el propósito íntimo, glorificar a Dios en las vidas. Y me gustaría este momento que tomes ese minuto de declarar una palabra profética en la vida de aquellos que nos van a ver. Amén. Antes de eso, Efraín, déjame decirte algo para todos los que nos escuchan y a los jóvenes que nos están viendo. Déjame decirte algo de que Dios, yo he visto esto en la palabra, que una de las manifestaciones más grandes de Dios con los hombres de Dios, con los profetas de Dios, no fue en un momento muy de alegría, no fue un momento donde la gente, pues todo está bien. Mire, por ejemplo, yo me doy cuenta del profeta Elías cuando Dios lo envía al arroyo de Kiriat, allá por Primera Reyes 17, habla de que Elías entró en un tiempo de crisis ministerial, en un tiempo de persecución ministerial, y huyó junto al arroyo de Kiriat en una cueva, y estando allá el Señor le dijo, vete allá y yo te voy a alimentar con los cuervos, con aves inmundos, porque un profeta de ese nivel conocía que los cuervos eran una figura de las aves inmundas.
Pero fíjate que, y luego de eso, cuando Dios le dice, muévete ahora de esta cueva y vete a una mujer viuda de Serapta, en lo cual yo le he hablado a ella para que te dé pan y agua, dice, en la mañana y en la tarde. Y él viaja a ese lugar, Serapta, y fíjate que Serapta es el lugar es el origen de la mujer que estaba persiguiendo al profeta Elías. Haz de cuenta, vete al pueblo de tu enemigo porque ahí te voy a sostener. Dios trabaja en formas extrañas, en momentos difíciles. Yo logro rescatar algo de ahí, de que en este tiempo de dificultad que vivimos, de temor, de miedo, de inseguridad, tanto política y aún eclesial, muchas cosas se escuchan acá y allá, pero el que tiene la dirección de Dios, creo yo, de que, como dice la Biblia, que caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, a ti no te llegará. Pero, ¿sabe una cosa? Yo me doy cuenta de esto, de que el profeta Elías fue movido y fue visitado por Dios en momentos, digámoslo así, de un proceso difícil en su vida. Déjame decirte, tú que nos estás viendo, joven, déjame decirte algo. Dios tiene un propósito en este tiempo. Dios va a levantar una generación con un espíritu ferviente, poderoso y con una inteligencia espiritual sobrenatural, que van a entender cosas de Dios, van a ser una generación entendido de los tiempos de Dios, y es lo que se ocupa en este tiempo. Y yo quiero decirles que así como Elías, así como aquella mujer de Serapta, que estaba en sus últimos escaseces espirituales, digamos así, en unas pruebas difíciles, fue donde Dios se les manifestó en una manera sobrenatural. Entonces, yo les quiero decir a los que nos están escuchando, prepárate porque este es un tiempo que Dios está marcando. Aún tengo muchas cosas que hablar de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado de esto? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué comenzó acá? ¿Qué tiene que ver esto con este país y con los otros países? ¿Será que es será que será movido por un hombre? ¿Será que es movido por algún político? Déjame decirte algo que solamente Dios puede hacer doblar las rodillas de todas las naciones y de los reyes de un día a otro. No lo puede ser Satanás. No podemos decir de que eso Satanás lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te quisiera hablar a través de la Biblia de todo esto, pero solamente te digo esto, que Dios tiene el control. Y Él ha dicho, no toquéis al trigo ni al vino hasta que pase, dice, mi ira sobre la tierra. El profeta Jeremías dice, pueblo mío, enciérrate por un momento hasta que pase mi indignación sobre las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque hay un nuevo mover del poder de Dios en los últimos tiempos. Y hay una nueva generación que se va a levantar. Así que jóvenes, hermanos, prepárense porque va a venir una invasión angelical en la tierra para los que nunca han conocido esto. Pero eso ya está. Pero se van a dejar a conocer con los que nunca han escuchado, nunca han oído de una manera sobrenatural. Así que, por el tiempo, quiero hacer esta declaración en el nombre de Jesús. ¿Podemos orar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos introduzcas en tu perfecta voluntad, en la voluntad y en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, para que podamos conocerte, para que podamos oír lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu pensamiento. Afírmanos con tu palabra y con la revelación de tu palabra, seamos, Señor, expuestos en aquellos lugares donde tú quieras que seamos conocidos. No para ser conocido por los hombres, sino que para ser conocido a causa de tu palabra que está escrito. Que muchos andarán y pedirán y te enseñarán en aquel día. Gente y pueblos que tú no conoces y te dirán, ¿por dónde es el camino? Y enséñanos el camino de Jehová y el nombre de Jehová a causa de mi nombre. Este es el tiempo. Ese es el tiempo, Señor. Yo bendigo a esta generación, a este equipo de jóvenes que están allá en Louisville, Kentucky. Señor, que tu visitación en este tiempo sea manifestada sobre ellos y sea, Señor, conocido entre ellos como el Dios verdadero de Israel, el Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los padres, los profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que en este tiempo
Padre, inundes tu iglesia de conocimiento y de tu verdad y de tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marco, de verdad qué privilegio. Estaba yo sintiendo esa presencia, ¿no? Algo, lo espiritual, la atmósfera, cuando el Señor se mueve y cuando hablamos de Él y tocamos lo que es la palabra profética. Marco, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir esa sabiduría, esa experiencia que el Señor te ha revelado, ¿verdad? Y declaro una vez más que vamos a sacar un programa hablando especialmente proféticamente, porque yo siento que Dios está levantando profetas y está usando actualmente, y hay hombres que están dispuestos como sus personas entrar en ese mundo espiritual y revelar lo espiritual para nosotros que necesitamos hoy en día. Así que muchísimas gracias, Marco. Reciba salud para nuestro equipo acá de Íntimo. De verdad es un honor conocer tu corazón, conocer un poco de ti, y gracias por soltar esa palabra sobrenatural sobre nuestra generación. Y así que muchísimas gracias, y reciba salud de parte de nuestro equipo, y por supuesto también recibo saludo también a la familia, además del saludo a la familia por ahí. Así que muchísimas gracias, hemos llegado al final, y qué bendición pues compartir contigo, Marco. Bueno, ahora me dirijo a la audiencia. Muchísimas gracias, amigos, de verdad qué honor, de verdad, conocer un hombre del Señor, un profeta que no necesariamente que yo hable, ustedes no han escuchado una palabra, que no cualquier persona puede declarar esa palabra, puede ver esa palabra en lo espiritual, como Marco. Y doy gracias a Dios por su vida, por su sabiduría, por lo que el Señor está haciendo con él. Como escuchamos testimonio que desde joven el Señor se presentó diciendo Elohim, una palabra que quiere decir que ese Señor tiene control sobre todo, que ese es algo tremendo que hemos aprendido el día de hoy. Así que jovencita, hermanos todos que nos están viendo, no se den por vencidos. Dios sabe lo que está haciendo, y yo me despido de ustedes aquí, pero antes de eso, que también se despida también nuestro amigazo, nuestro hermano profeta Marco. Así que Marco, por favor, despida de nuestra audiencia para que así podamos pues despedirnos en este momento. Gracias a mis amigos de Íntimo. Vamos más para adelante porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Me ha bendecido ese tiempo que hemos platicado, y me despido de ustedes, a toda tu audiencia, a todos los que nos están viendo. Un saludo, una abrazo para todos y feliz tarde para todos. Y mi amigo Efraín, en otra ocasión nos vemos pronto. Claro que sí, don Marco, con mucho gusto, y muy pronto estaremos una vez de nuevo. Así que gracias, amigos. Recuerda siempre de compartir nuestro video, y por supuesto también pues siempre de seguirnos siempre en Íntimo con Efraín Gómez, y nos vemos hasta la próxima. Feliz noche a todos. Nos vemos.